Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. El pasado domingo se encontraba el mundo celebrando la resurrección de Cristo. Se hacía alegoría al día en que el Señor se levantó de entre los muertos, el día que el Señor venció la muerte, ese día triunfal donde Dios mostró su poder inmenso y no solamente eso, su misericordia ante nosotros. Y esto nos da a entender que el mundo, la tradición, todo lo que vivimos nos enseña que muchas personas, después de vivir una vida desenfrenada, tiempos donde se desbocan en los placeres y los deleites del mundo, pues cuando entra y comienza la Semana Santa, entonces son llamados a respetar ese tiempo que se le da a Dios, una semana en todo un año. Pero nosotros que fuimos escogidos por Dios, y esto lo dice la palabra, fuimos escogidos por Dios, no somos enseñados a respetar o a buscar a Dios o a hacernos santos en una semana. La palabra de Dios nos enseña a que debemos ser santos todo un año, no a vivir una Semana Santa, a vivir todo el tiempo, una vida santa. Eso es lo que nos enseña el Señor. Y en el libro de Efesios, en el capítulo 2, siempre la palabra o Pablo comenzaba que decía que en otro tiempo nosotros, le hablaba a la gente, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Amén, amén y amén a esa palabra que hoy Dios nos da. Dios, por su misericordia, nos llamó y nos resucitó, porque dice la palabra que andábamos muertos en nuestros deleites, muertos en nuestros pecados, muertos porque éramos conducidos por el espíritu del que gobierna este mundo. Éramos conducidos por el que gobierna las tinieblas. Sí, por ese enemigo en común que tenemos todos nosotros. Ese era el que nos hacía vivir en este mundo, desenfrenados, haciendo lo que queríamos, en los pecados y en todas estas cosas que el mundo hoy le llama bueno o le llama normal. Un día vivíamos igual, un día hacíamos lo mismo, pero nos dimos cuenta que no por lo que hiciéramos en todo el tiempo estuviera siendo malo, estuviéramos pecando todo el tiempo, llegar una semana y santificarnos una semana. Dios nos dice y nos habla que debemos vivir una vida santa, no una Semana Santa. Y cuando Cristo resucitó en esa cruz, Cristo no solamente se resucitó Él. El Señor no resucitó solamente a su Hijo, sino que nosotros, gracias a esa crucifixión y a esa resurrección, nosotros también fuimos resucitados, porque éramos muertos vivientes, éramos personas que estábamos muertos en el pecado, y hoy Cristo nos dio vida. Y dice la palabra que nadie puede venir al Señor Jesucristo si no es el Padre quien se lo atrae.
Eso está en Juan 6:44. Nadie puede venir a mí, dice el Señor Jesucristo, si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. El mismo Jesucristo dice que si tú hoy estás con Él, si tú hoy sigues a Cristo, si tú hoy estás con el Señor, significa que no por tu propia voluntad lo hiciste, sino que el Padre que está en los cielos te escogió y te llevó a los pies de nuestro Señor Jesucristo para resucitarte, para salvarte, para sacarte del mundo, en el mundo muerto en que estabas viviendo. Te revivió. Eras un muerto viviente. Yo era un muerto viviente. Caminábamos porque teníamos una vida en este cuerpo, pero sinceramente estábamos muertos. El día en que una persona muere sin Cristo, lastimosamente se fue a donde nadie quiere ir. Pero cuando morimos conociendo al Señor, recibiendo al Señor Jesucristo, sabiendo que nos llamó a una vida santa y no solamente a una Semana Santa, entonces estamos resucitados con Él. Así como el domingo muchos celebraban que Jesús resucitó, hoy celebra tú, mi querido amigo, mi querida amiga, mis queridos hermanos. Hoy celebras, porque hoy no solamente celebras que Cristo se levantó de la tumba, que Cristo se levantó de los muertos, sino que tú fuiste resucitado también, porque un día estabas muerto en los deleites de este mundo, en los pecados que Satanás te introduce, de lo que la gente en común dice que es normal y que es bueno, y hoy reconocemos que estábamos muertos, pero Cristo nos resucitó, nos levantó y nos dice: no vivas una Semana Santa, vive una vida santa. Por eso, Señor, te damos gracias, porque tú has sido misericordioso con nosotros. Tú nos has tomado de tu mano, tú nos has llevado a los pies de tu Hijo Jesucristo. Padre, te damos gracias, porque sin ti hoy fuéramos muertos y hoy estamos resucitados gracias a tu misericordia, a tu amor con cada uno de nosotros. Te pedimos que nos bendigas y que siempre nos lleves en este camino, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide usted su hermano Dairo Consuegra, líder de caballeros de la Iglesia de Dios de la Profecía en Colombia. Saludos para todos, y ya sabes que tienes que tener en cuenta que Dios nos resucitó. Bye bye.